Sean muy bendecidos. Bienvenidos a God's Foundation Builder. Soy Marisa y estoy haciendo un remake de una enseñanza que teníamos de la maldición sin causa no te puede afectar. Bueno, ¿qué sucede si hay causa para que una maldición te afecte? Tú a lo mejor estás pensando, no, a mí no me tendrían por qué afectar porque yo llevo 30 años de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo. Pues a lo mejor yo no tengo 30 años de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo, pero sí quiero compartirte esta enseñanza porque me parece que es muy importante ver por qué hay cosas que a pesar de que estamos caminando con el Señor Jesucristo, y no importa si es hace 2 días o hace 20 años o hace 50, hay una parábola de los obreros que van a trabajar al campo y va llegando uno y le prometen un denario y luego una moneda, ¿no? Y los últimos que llegan también les dan una moneda. Entonces los obreros que habían trabajado durante una jornada de 8 o 10 horas les pagaron lo mismo que a los que llegaron 10 minutos antes de que se pagara el jornal y se quejan. Y el amo les dice, ¿a ti qué te importa? Yo voy a recompensar igual a los que llevan 10 horas trabajando que a los que llevan media hora trabajando. Entonces, en realidad, en el espíritu no importa si tú llevas 10 minutos de que le entregaste tu vida a Dios o llevas 50 años. Dios puede hacer contigo cosas maravillosas en estos últimos días después de 50 años de haberle entregado tu vida al Señor o 10 minutos de haberle entregado tu vida al Señor. Sea como sea, aunque tú lleves 50 años limpiándote y orando y todo esto, hay a lo mejor situaciones espirituales que no has entendido. ¿Por qué te siguen costando trabajo? Bueno, yo quiero explicarte por qué y este canal está dedicado a eso. Ya saben que hacemos enseñanzas así medio extremas aquí en este canal. Bueno, te voy a explicar por qué es importante limpiar tus líneas generacionales, es decir, los pecados de tus ancestros, es decir, las iniquidades que has heredado. Y si no sabes lo que es una iniquidad, tenemos otro video que habla de iniquidades. Aquí no vamos a explicar tanto qué son las iniquidades, pero sí te voy a explicar por qué la maldición opera en tu vida a pesar de que tú llevas un caminar con el Señor Jesucristo. Y hemos usado varios ejemplos de la Biblia para decir, no, pues a mí, yo no tengo por qué limpiar mis líneas de sangre porque pues 2 Corintios 5:17, Pablo es muy claro, y aquí te pongo la amplificada, que no está en español, pero yo la traduje aquí este versículo, de modo que si una persona es injertada en Cristo, es decir, el Mesías, Cristo y Mesías quieren decir lo mismo. Cristo quiere decir ungido, Mesías quiere decir lo mismo, quiere decir ungido. Bueno, que si estamos injertados en Cristo, en el Señor Jesucristo, esa persona, es decir, tú, yo, es una nueva creación, una nueva criatura por completo. Espiritualmente te das cuenta que este cuerpo todavía no está glorificado. La antigua condición, es decir, la antigua condición moral, espiritual, ya desapareció. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué tendría yo que limpiar mis líneas generacionales si yo estoy nacida del Espíritu, todo está hecho nuevo, en el Espíritu yo soy hecha nueva, es un nacimiento perfecto, no tiene defectos de nacimiento? Sin embargo, por ejemplo, Pablo en Filipenses 2:12 nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, solamente porque le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y somos cristianos. No quiere decir que no nos van a costar trabajo las cosas. Nuestra victoria nos va a costar trabajo, a pesar de que hay escrituras que dicen que la batalla es de Dios y la victoria es nuestra. Tú tienes que aferrarte a tu salvación con temor y temblor y tienes que cuidarla. Y también se los he repetido muchas veces, no me voy a cansar de decirlo. Desde luego, la palabra de Dios está por siempre establecida en los cielos, pero eso no implica que está automáticamente establecida en la tierra. Nosotros tenemos que establecerla. En la tierra hay un diablo que nos hace la vida difícil y tenemos que correrlo de nuestras circunstancias continuamente. Para eso necesitamos autoridad. Nuestra autoridad viene de estar pegadas con el Señor Jesucristo y Él tiene una serie de requisitos. Básicamente hay un mandamiento que dice, bueno, no es un mandamiento, es algo que Él dice, si ustedes me aman,
van a hacer lo que les digo, van a cumplir lo que les he dicho, van a cumplir mis mandamientos. Eso me parece ser bien en Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan. Proverbios 26:2. He aquí el fundamento bíblico de esta enseñanza. Proverbios 26:2, aquí en la Reina Valera de 1960, la tradujeron como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, tiene que haber causa para que te afecte. La Nueva Traducción Viviente dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Pero ¿qué sucede si hay motivos legales, espirituales para que te afecte? Por ejemplo, tú puedes hacer una lista de todos tus pecados, de toda tu vida. No sé, yo llevo como 3 años pidiéndole perdón a Dios de todas las tonterías que he hecho. Nada más que una vez que termino de pedir perdón, de identificarme, porque además tenemos también este problema que nosotros, desde que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ellos empezaron a redefinir lo que está bien y lo que está mal. Y en este momento en la Tierra, ese problema de la redefinición de lo que está bien y lo que está mal está verdaderamente fuera de control. Es lo que dice la Biblia. Va a llegar el día en que la gente va a llamar a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando se aprueban leyes que permiten el aborto, que legalizan el aborto, se dice, la mujer tiene derecho a abortar. Eso nunca viene en la Biblia. Eso Dios lo llama asesinato, lo llama derramamiento de sangre inocente. Pero nosotros, digamos, como sociedad hemos dicho, pero está muy bien que la mujer tenga derecho a abortar, a decidir sobre su propio cuerpo. O cuando decimos, está muy bien que los niños, bueno, no lo dices tú y no lo digo yo, pero que dicen, no, pues está muy bien que los niños y las niñas pues decidan qué sexo quieren tener, que es este tema del género, del transgénero. Pues Dios dice que no, que así no es. O cuando pensamos que está bien respetar pues sí, el muchachito pues le gustan los hombres. No, señor, así no dice la Biblia. Eso, léete Levítico y en Números, creo que es Números, no, es Levítico, que es capítulo 18, una cosa así, donde habla de los pecados sexuales. Cuando a las niñas, a las muchachitas les da pena ser vírgenes y guardar su castidad, y te dicen que eres un ridículo porque estás guardando la castidad, ¿para qué? Bueno, estamos redefiniendo lo que está bien y lo que está mal. Bueno, eso también pasó en el pasado, eso es Babilonia dentro de nosotros. Esta no es una enseñanza de lo que es Babilonia dentro de nosotros, pero te quiero decir que cuando eso sucede y nuestros antepasados hicieron muchas tonterías, las vamos heredando, porque tú heredas lo bueno y lo malo de tus ancestros y heredas espiritualmente también. No solamente heredas, ojalá, ¿verdad?, que casas y dinero y finanzas, también heredas el color de la piel, el color de los ojos, pero estamos heredando cosas espirituales. Entonces, estas maldiciones con causa vienen contra una familia, contra una nación, contra un pueblo. Por ejemplo, hay pueblos que han sido grandes conquistadores, como Inglaterra, y claro, han mandado muchos misioneros. De ahí viene el Ejército de Salvación, ahí viene todos estos misioneros wesleyanos, maravilloso, y Smith Wigglesworth, y tanta gente que ha mandado a Inglaterra a predicar el Evangelio. Pero juntamente con eso, también ha tenido guerra como con 150 diferentes naciones. Ha conquistado muchas naciones en África, en Asia, en América. Y esas naciones, cuando fueron invadidas y fueron conquistadas por Inglaterra y fueron sometidas por los ingleses, maldijeron a los ingleses. Y esa maldición tenía causa, porque habían sido despojados. Entonces ahí estás viendo cómo una maldición empieza a operar en un pueblo debido a sus conquistas. Bueno, ya me había desviado un poco. Pablo entendió el poder de la carne. Aquí en Romanos 7:15, este capítulo de Pablo es buenísimo. En Romanos dice, es que yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciéndolo. Y luego ya no quiero seguir haciendo. Odio lo que hago y termino cayendo en lo mismo, porque no entiendo mis acciones, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que odio.
Entonces, como creyentes, debemos estar conscientes de que a veces tenemos ceguera personal, debilidades, orgullo, estamos engañados en nuestro corazón y creemos que no hemos pecado en ciertas áreas, que no necesitamos pedir perdón de pecados, sobre todo aquellos que no cometimos, pero que los cometieron nuestros ancestros. Nuestras líneas de sangre lo hicieron. A lo mejor tú nunca le has hecho a la brujería o nunca le has hecho al ocultismo. Yo les he contado, ay, pobrecita de mi bisabuela, ni la conocí, se llamaba Mamá Lelita, era la bisabuela Aurelia, y ella recibía a la dama de negro. Bueno, el hecho de que ella recibiera a la dama de negro, no sé si qué tanto sabía o qué tanto se metía en lo oculto, pero sí sabemos que recibía a la dama de negro en sus aposentos y ahí platicaba con ella y conversaba con ella. Y eso nos ha marcado a todas las generaciones que vinieron después, porque mi mamá tenía una unción de oscuridad muy fuerte y yo me vi siempre muy atraída hacia lo oculto. Yo tenía lo que llaman los ingleses y los americanos lujuria espiritual, es decir, ansia de conocimiento espiritual. Es verme atraída hacia el mundo espiritual. Nada más que yo no sabía que eso era algo heredado y que lo que yo tenía que hacer, bueno, ya después allá en el 98 lo enfoco y me doy cuenta que tengo que irme hacia la verdadera fuente de poder, a la fuente de conocimiento, a la fuente de todo, a la fuente de la vida, y ese es el Señor. Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Pero ahí vas viendo cómo me heredó eso la bisabuela, y no solamente a ti. Bueno, ¿qué pasa con las iniquidades? Y te vuelvo a hacer mi comercial. Si no sabes lo que es una iniquidad, no la vamos a explicar mucho aquí. Tenemos una enseñanza específicamente de iniquidades. Las iniquidades son el castigo que viene por los pecados que cometieron nuestros ancestros y se pueden manifestar como maldición, confusión y reprensión. Y eso viene en el versículo 20 de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 lista las bendiciones si escuchas la voz de Jehová y las maldiciones si desobedeces la voz de Jehová. Pero no nada más habla de maldiciones, léelo, habla de maldición, confusión y reprensión. La maldición viene muy bien listada y son, no sé, como 35 versículos de maldiciones horribles, pero también habla de confusión y reprensión. Cuando tú has sido víctima de reprensión o cuando has tenido mucha confusión, también puede ser un síntoma de iniquidad familiar obrando en tu vida. Por derecho de nacimiento espiritual, tú eres un hijo del pacto y tienes derecho a las bendiciones que vienen en Deuteronomio 28 y bueno, que vienen listadas en un montón de lugares en la Biblia. Sin embargo, cuando tienes acusaciones que están en contra de ti, se puede detener el flujo de las bendiciones. La iniquidad se transmite vía de la línea generacional, sea por sangre, matrimonio y adopción. Ya, también les he contado en algún otro video que tengo por ahí un tatarabuelo que no sabemos de dónde salió porque lo encontraron perdido en la feria de Zapopan allá en 1800 y cacho, y no sabemos de dónde venía, no hablaba ni español. Bueno, y lo adoptó una familia de Guadalajara, aquí en México. Hay que estar atentos, muy atentos a los patrones repetitivos de situaciones en ti y en tu familia. Yo te podría decir que en la línea que desciende de ese tatarabuelo, que no sabemos de dónde venía, que no era mexicano, que no hablaba español, que era muy rubito, así muy bonito, muy talentoso, cantaba, tocaba el piano, no entendía nada de lo que decía, tenía el ojo clarito, muy guapito. Tengo por ahí una foto de su hijo, de mi bisabuelo, muy guapo el bisabuelo, y no conocí tampoco a mi abuelo Nacho, pero también muy guapito él. Y bueno, pues así como fueron heredando lo guapo, no sabes las cosas que heredaron aparte. Heredaron alcoholismo, heredaron problemas de corazón, heredaron racismo, desprecio por la gente pobre, por la gente que no era blanca. Entonces, cuando mi abuelo Nacho se casa con mi abuela Maura, bueno, yo les decía a mi tito Nacho y mi tita Maura era muy morena, morena como tipo bereber, muy alta ella, muy morena. Bueno, no saben cuántos desprecios le hizo a la familia de mi abuelito a mi tita Maura. Bueno,
para que vean las tonterías que se van heredando. Y nosotros hemos tenido que pedir perdón de eso, de ese desprecio que cometieron nuestros ancestros por gente que no era de su mismo color de piel. Para mí es una tontería. Yo que he viajado tanto y tengo tantas amigas que son afrodescendientes, para mí eso es una cosa tan extraña. Hasta eso que Dios ha sido misericordioso nos ha liberado de eso, ¿no? Números 22 y 23 es la historia son los capítulos en los que habla de la historia de Balaam y de Israel, ¿no? Y entonces aquí te platican que el rey Balac, el rey moabita, quería maldecir a los israelitas porque no los podía vencer en la guerra. Y le pide a este profeta Balaam que maldiga a Israel, pero no puede. Muchas veces lo intenta, no puede. Dios le dice, ¿cómo vas a maldecir lo que yo he bendecido? En Números 23 le dice, no hay sortilegio, no hay hechicería que valgan contra Israel. Esa es una escritura que tú puedes usar para ti. En fin, como no consiguen maldecirlos, porque Dios se lo prohíbe a Balac, le habla a través de su asna, se le para un ángel enfrente. Bueno, léete la historia, es muy interesante si no la conoces. Balac le termina diciendo al rey moabita que lo que tenía que hacer era enviar a estas mujeres de Moab a seducir a los hombres de Israel, seducirlos, encamárselos, y que esta traición, que básicamente no era nada más sexual, porque lo que iban a hacer era atraerlos hacia la idolatría de los dioses del Moab y alejarlos del Dios de Israel, y eso iba a librar una maldición contra Israel y los debilitaría militarmente. Es decir, el profeta no podía maldecir a los israelitas, sino que ellos tenían que abrir la puerta al romper el mandamiento del Señor para que la maldición cayera sobre de ellos. Ahora, vamos a ver lo que son las acusaciones. Porque estas son acusaciones que hace el diablo, pero también las hacen personas. Vamos a ver, en un tribunal de justicia, la familia es responsable de las deudas del padre cuando el padre fallece. Imagínate que te heredan muchas casas, pero resulta que el abuelito tenía hipotecado una casa, pues hasta que no pagues la hipoteca no vas a poder heredar la casa. O le debía mucho dinero a las tarjetas de crédito, o tenía un préstamo en el banco, pues no vas a poder heredar hasta que no se pague. Esa deuda es igualito en el espíritu. Es decir, así como una demanda es colocada contra la herencia que impide que la herencia sea recibida por la familia hasta que se pague la deuda, del mismo modo, los pecados no confesados, fíjate que además, aquí sí quiero decirte una cosa, no basta con confesar, porque yo puedo venir y confesarte mis pecados y no estar arrepentida. Necesitamos confesar con arrepentimiento. Es difícil. Todavía te puedo convencer, ¿verdad? O a mí me convencieron rápidamente de que confesara los pecados de mi familia, pero identificarme con ellos y arrepentirme por ellos, Dios tuvo que trabajar conmigo para hacerlo, porque ¿cómo te vas a identificar con unos pecados que tú nunca has cometido y que te son verdaderamente aborrecibles? Hasta que Dios no lo pone en tu corazón y empiezas a ver el daño que se cometió debido a que nuestros ancestros cometieron estos pecados. Bueno, pues así los pecados que no se confiesan, y Dios sabe si te arrepentiste o no, así las iniquidades de tu línea de sangre pueden ser utilizadas en contra tuya. Por eso es importante confesar pecados y arrepentirte de ellos, a pesar de que no los cometiste tú. Porque estos los está utilizando el diablo en el tribunal del cielo para obstaculizar el fluir de las bendiciones para ti y tu familia. Y bueno, en otra enseñanza, creo que es en la de iniquidades y cortes celestiales, ahí te explico cómo el diablo viene continuamente a acusarte y a decir, no, pero ella viene heredando las tonterías de la bisabuela. Por ejemplo, en mi familia hay mujeres que no hemos tenido hijos, yo soy una de ellas, pero pues también una de mis bisabuelas por el otro lado, de mi mamá, esa bisabuelita, dejó que 8 niños se le cayeran por una escalera y se murieron, creo que 7. El último que sobrevivió fue mi abuelito. Hay un dicho en español que dice, una vez ahogado el niño tapar el pozo. Bueno, una vez que se te cayó un niño por una escalera, tapas la escalera. Ella dejó que se le fueran 7 niños por ahí, eso es infanticidio. Y luego nos sorprendemos que hay esterilidad en la familia. Pues claro que ya no nos sorprendemos, antes sí nos sorprendíamos, pero ahora que sabemos esto, pues ya no nos sorprendemos tanto.
Vemos que hay familias que caminan con facilidad en algunas bendiciones del pacto, pero otras familias nos cuesta mucho trabajo. Imagínate, pues no creo que tengas una bisabuela, o espero que no tengas una bisabuela que haya hecho esas tonterías tan horribles, dejar que 7 niños se murieran. Pero si tú no estás caminando en victoria, a pesar de tu esfuerzo en oración, puede ser que hubiera una iniquidad operando en tu contra. Yo te voy a poner en la descripción de este video, como siempre lo hago, la lista de iniquidades, el protocolo para llevar las acusaciones ante Dios y pedir perdón por ellas. Todo eso te lo pongo en la descripción del video. ¿Qué debemos hacer? Nuestro corazón tiene que ser humilde para recibir luz y revelación de la verdad de Dios. Es esto que yo te estoy diciendo que tuve que hacer. Yo puedo decir, ay, sí, Señor, confieso que en mi familia hemos matado un montón de niñitos porque la bisabuela esta de Oaxaca dejó que se le fueran 7 niños por la escalera. Y Dios dice, no, a ver, espérate, date cuenta de lo que me estás confesando. Quiero que te arrepientas, quiero que hagas tuyo ese pecado. Es decir, tenemos que pedir perdón de los pecados de nuestras líneas de sangre con arrepentimiento identificativo. ¿Qué quiere decir? Identificarnos con ese pecado. ¿Por qué? Porque la iniquidad que estás heredando de tu familia te llama, es decir, te atrae, o te bloquea, o te repele, es decir, te expulsa. Te llama. Por ejemplo, esto que te estaba yo contando. Cuando mi bisabuela, Adela, esta que te conté, le entraba la parte oculta, es decir, esta parte que estás viendo de tu lado derecho de la pantalla, toda esa oscuridad que está repeliendo la mano del Señor Jesucristo. Bueno, cuando ella hizo eso, ella hizo que nosotros nos viéramos atraídos a la parte del oculto. O te puede bloquear. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes acercarte a Dios. A mí me costó mucho trabajo acercarme a Dios. Yo viví peleada con Dios muchos años, ¿no? O, por ejemplo, esto que te contaba de la otra bisabuela, que se le murieron tantos niños, pues te bloquea. ¿En qué nos bloqueó? Pues en nuestra descendencia. O te expulsa, te repele. Esto pasa mucho. Mi hermana acaba de llegar de unas vacaciones en el estado de Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas, aquí en México, que es una zona minera. Y por el lado de mi papá, hace muchos años, o sea, te estoy hablando hace 150 años, había minas. Por cierto, más o menos por esa zona. Llegó mi hermana y dice que ella sintió la opresión, o sea, cómo la tierra le provocaba dolor. ¿Por qué? Porque hay algo ahí, no hemos terminado de pedir perdón de los pecados que cometieron esos ancestros que eran mineros y que maltrataban a los mineros. Y entonces, claro, cuando ella va a una zona de minería, esa sangre de los mineros, ese odio de los mineros por el dueño de la mina, sigue llamando y sigue repeliéndote, ¿sí? Es como cuando un misionero va a un lugar en donde se ha cometido el pecado que él tiene en sus antepasados, esa tierra lo va a vomitar. Bueno, esto a lo mejor está un poco complicado, pero quería explicártelo un poquito así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a este lugar, que es la corte celestial. Hay que ir a la corte. ¿A qué vamos a ir a la corte? A ponernos de acuerdo con las acusaciones. A confesar estas acusaciones como pecados, a arrepentirnos de estos pecados y a aplicar la sangre. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Es decir, vamos a hacer que esta mano del Señor Jesucristo, ¿sí? Repela, o sea, vamos a quitar, vamos a hacer que la sangre, por eso vamos a aplicar la sangre, para que aleje toda esa oscuridad. Para dominar, fíjate esto, nosotros tenemos que apropiarnos de esos pecados, tenemos que tener esa identificación con esos pecados. ¿Por qué? Porque para dominar una circunstancia, para dominar algo, tienes que ser dueño de ese algo. O sea, yo no le puedo ordenar a mi perrito si yo no soy dueño del perrito. Si yo le ordeno a un perrito que no es mío, no reconoce mi voz porque yo no lo he criado, no me he apropiado de ese animal, no lo he hecho mío, ¿sí? Es lo mismo con el pecado. Te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo perfecto porque es del Señor Jesucristo. Para que el Señor Jesucristo pudiera vencer la muerte, tuvo que apropiarse de la muerte, tuvo que morirse, tuvo que colgarse en una cruz, tuvo que permitir que lo crucificáramos y morirse para poder vencer la muerte. No la iba a vencer nada más así de, no, muerte, vete. No, se murió y venció la muerte porque resucitó, pero antes tuvo que apropiarse de hacer suya la muerte. Para vencer el pecado, el Señor Jesucristo tuvo que apropiarse del pecado. Él se hizo pecado por nosotros.
Asimismo, para poder pedir perdón ante Dios, debemos apropiarnos de esos pecados, sean propios, sean heredados, sean acusaciones que nos están haciendo, así sean ciertas o sean falsas, y entonces podremos vencer sobre ellos. Tenemos que tomar responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confesar estos pecados, vamos a confesar estas iniquidades, cualquier acusación, así sea una acusación que te están haciendo en tu trabajo. Y estas iniquidades en tus líneas de sangre tenemos que hacerlo con este dolor santo, con este arrepentimiento identificativo de ese pecado. Nuestras líneas de sangre ponen en movimiento bendiciones y maldiciones para nosotros y nuestros hijos, pero el juez justo es capaz de liberar justicia, misericordia y bendiciones cuando hay arrepentimiento sincero, es decir, cuando nos apropiamos y tomamos responsabilidad de esos pecados que cometieron nuestros ancestros y nosotros decimos, me arrepiento, pero yo estoy en pacto contigo. Parte de tu pacto es que si te arrepientes, confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Bueno, a lo mejor ahorita ya estás pensando, bueno, ¿por qué tengo que ir a la corte a hacer esto? Lo hacemos siempre en la corte, lo mejor es ir ante la corte celestial. Pero bueno, y si no sabes cómo ir ante la corte celestial, tenemos videos de cómo funciona la corte, el protocolo de la corte, cómo ir a la corte, y también tenemos ejemplos de casos reales que hemos llevado a las distintas cortes. Hay muchas cortes, pero la principal es la de misericordia. ¿Qué sucede si no respondemos a una acusación que nos esté haciendo el acusador, el diablo, de cosas que están en nuestras líneas de sangre, o alguien que te esté acusando? Pues se obtiene un fallo por defecto, te defaultean. Una sentencia por defecto es una sentencia vinculante porque no te presentaste, una de las partes no se presentó a la corte, y cuando no comparecemos ante el tribunal a enfrentar las acusaciones que se nos hacen, nos dan una sentencia por defecto y van a decir que somos culpables. Por eso estamos haciendo estas enseñanzas. Las consecuencias de los pecados de tus antepasados tienen efecto en tu vida actualmente. Hemos dicho que a veces lo que vemos es el fruto de la iniquidad y nosotros tenemos que buscar la raíz de la iniquidad. También hemos dicho acá que la iniquidad tiene dos caras. Por ejemplo, si a ti continuamente te retienen tus salarios, probablemente tuviste un antepasado que retenía los salarios a sus jornaleros. O si a ti continuamente te son infieles tus amigas, tus amigos, tu esposo, tu esposa, es muy factible que haya habido infidelidad, mucha infidelidad en tus ancestros. Cuando hay alcoholismo es normalmente porque hubo abandono de la familia, maltratos, golpes y crueldad. Cuando ha habido crueldad y maltrato, produce locura. Es decir, crueldad y maltrato es la raíz y la locura es el fruto de la iniquidad. Cuando hay pactos rotos, vemos que la traición es el fruto, pero los pactos rotos son la raíz. La raíz sería hacer trampa, ser ladrón, ser estafador, y entonces el fruto que vemos es que nosotros somos estafadores o nos estafan de continuo. Cuando nuestros padres rompieron los sueños de las personas, a nosotros nos van a romper los sueños también. Cuando ha habido idolatría y traición a Dios, vamos a ver que se manifiesta como con el fruto de lesiones, de aborto y de accidentes. Es decir, aquí en este arbolito ves que tenemos fruto, como es el de locura, trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos oraciones para eso en este canal. Pero la raíz es la crueldad, los pactos rotos y la idolatría. Esos son de los más gordos que existen. Esas son las raíces verdaderas de la iniquidad. Y tiene estas dos caras de la moneda. Cuando tuviste un ancestro que fue un estafador, que fue un ladrón, vas a ver que a las generaciones o las van a estafar o se vuelven estafadores. Cuando alguien rompió los sueños en tus ancestros, vas a ver que en esta generación o le rompen los sueños a tus primos, a tus hermanos, a ti, o es gente que le rompe los sueños a otras personas. ¿Cómo le hacemos? Otra vez volvemos a esto, las soluciones, ponernos de acuerdo con la acusación, confesar
esta acusación como pecado, arrepentirnos, identificarnos, apropiarnos de esta acusación y aplicar la sangre, aplicar la sangre, aplicar la sangre. Cada vez que pidas perdón, hagas una lista de pecados, toma comunión al final. Y si no sabes cómo tomar comunión en tu casa, tenemos videos que te enseñan cómo tomar comunión en este canal también. Y esta es un versículo muy importante en Ezequiel 36 que dice, tienes que pensar que nosotros venimos de la tierra, Dios nos creó del polvo de la tierra. Entonces, esto se aplica a nuestra tierra, a nuestra ciudad, a nuestra nación, pero también se aplica a nosotros, porque estamos hechos de la tierra. Dice la Biblia, del polvo viniste y al polvo volverás. Así ha dicho el Señor Dios, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, y para esto hay que pedir perdón, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas de tu vida, por ejemplo. Si tu vida está en ruinas, tu matrimonio está en ruinas, tienes un hijo que está en ruinas, que está dado a la drogadicción, el día que Él nos purifique de esas iniquidades, Él reconstruirá eso. La tierra desolada será cultivada, ¿sí? Y dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el jardín del Edén. Y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Y las naciones que fueron dejadas en sus alrededores sabrán que yo, el Señor, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Estas son los grandes capítulos de iniquidades generacionales que también afectan a nuestras naciones. Derramamiento de sangre inocente. Ahí está aborto, asesinato, en fin, traición. La traición hacia los padres, robarle a los padres, abandonar a los hijos, abusar de los hijos, ¿no? Uso y abuso de otras personas también caen. Esto se van empalmando. La perversión sexual, la idolatría, este es un pecado mayúsculo que nos afecta a nivel nacional. Tenemos oraciones de renuncia a la adoración profana y de renuncia a la adoración, a la idolatría, a los espíritus del agua, es decir, al Leviatán y todas sus manifestaciones. La glotonería, la autojustificación, que es un pecado muy común, nos autojustificamos, nos creemos mejores, en fin. Tenemos también que pedir perdón de esto. Y el de rebelión, ser rebeldes con los padres, no respetar la autoridad civil, eclesiástica, la paterna, la materna. Entonces, te estoy dejando en la descripción de este video, otra vez, la lista de iniquidades para que pidas perdón y la liga para que puedas hacer un protocolo de corte celestial muy sencillito para que lo lleves. Y recuerda que cuando le borramos al diablo sus casos, la maldición sin causa no te puede afectar. Tenemos que quitarle al diablo todas las causas que tiene para acusarnos y bloquearnos física, emocional, financieramente, espiritualmente. Yo soy Marisa, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que te haya servido esta enseñanza y si te gustó, suscríbete y compártela con quien lo necesite.